Amén. Muy bien. Esta noche te dije, quiero hablarte de un tema que inicié precisamente ministrando en la mañana, y es llamados a libertad o llamados a ser libres. Y usé allí un texto ubicado en Gálatas, y en esta ocasión voy a usar un texto ubicado en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si tienes Biblia, te aconsejaría que por ahí también lo busques, porque recuerda que la finalidad no es que tú creas todo lo que yo te diga, ni que tú aceptes todo lo que yo te diga solo porque soy el pastor. Tú tienes que entender que nosotros los seres humanos podemos equivocarnos, somos falibles, fallamos, erramos. Por eso es que el hombre tiene que estar corrigiendo, enmendando, porque pudiera ser que en un momento dado le sirva una cosa, pero después eso ya no funcione y tendrá que renovar, innovar, etcétera. En cuanto a Dios, no sucede lo mismo. Él no cambia o Él no amanece de un humor hoy y mañana amanece de otro humor. No. Él no es bipolar, Él es estable. Aprende a conocer a tu Padre Celestial. Él es eterno. Él es inmutable. Su palabra es eterna. Él no va a decir una cosa hoy y mañana va a decir otra. Él no se mueve así. Él precisamente por eso no es un ser humano. Él es espíritu. Así es que te animo para que tengas confianza en que hay seguridad en su palabra. Entonces me interesa que usted aprenda, me interesa que tú puedas conectarte con la escritura. Más que mis palabras, que sea la palabra del Dios eterno que ministre a tu vida. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a procurar proyectarlo. La verdad es que los textos no los pasé antes, así es que de todos modos ahí en tu Biblia lo puedes buscar. Voy a leer en la versión Reina Valera, que es la versión popular y conocida dentro del pueblo cristiano creyente. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Voy a repetir esa parte porque casi siempre nosotros leemos muy de corrido y no logramos percibir el mensaje que se encuentra en las escrituras, o lo que el escritor de ese evangelio está queriendo apuntar y señalar. Tú has escuchado que los judíos mataron al Señor y que los judíos no creyeron en el Mesías o en el Hijo de Dios. Voy a repetir ese versículo y tú a ver si te das cuenta de eso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces aquí yo te daría la siguiente pregunta: ¿creyeron los judíos en el Mesías como Hijo de Dios? ¿Hubieron judíos que creyeron en él? Claro que sí. Ese mito de que los judíos no creyeron en él, ese es un mito, eso no es cierto. Muchos judíos creyeron en él. Voy a continuar. Y de esta gente que había creído en él, que era judía, que no eran gentiles, él les dijo: si ustedes o si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto nos los hemos memorizado, lo hemos aplicado, lo hemos enseñado, pero casi nunca se enseña desde su contexto cultural o desde su contexto histórico. Siempre se enseña de manera superficial y se conecta con algunas otras cosas, y no es que no sea válido, puede ayudarnos, se puede interpretar de alguna otra manera, pero yo quiero llevarte más a la realidad histórica, a la realidad cultural del momento en el que el maestro expresa estas palabras. Y te vas a dar cuenta que aunque eso sucedió hace más de 2000 años, esta palabra todavía sigue vigente en nuestros tiempos y debemos observarla y debemos
cuidadosamente analizarla, estudiarla. ¿Para qué? Para mantenernos en la verdad, para permanecer en la verdad, para estar en la verdad y mantener nuestra libertad. Porque no solamente se pierde la libertad física, sino también se puede perder la libertad emocional, la libertad espiritual, la libertad mental. Voy a ir poquito a poquito. Yo espero que me alcance el tiempo para este tema que quiero enseñarte. Bien, la pregunta sería la siguiente. Un creyente en el Hijo de Dios, una persona que ya creyó en Dios, o que, como comúnmente hacemos, ya entregó su vida al Señor, ya hizo la oración de fe, ya se convirtió, ya no necesita ser libre. O tal vez voy a ir del otro lado, voy a llevar de otro lado la pregunta. ¿Puede acaso una persona que tiene estas características llegar a ser esclavo de algo o de alguien más? Voy a dejarte la pregunta y luego te la vas a ir contestando en el transcurso de lo que te voy a enseñar. Bien. Al paso del tiempo, tú vas a leer en las Escrituras, tú vas a mirar en las Escrituras que Israel pierde su libertad en diferentes momentos. Ya no solamente por las diferentes invasiones que esta nación va a tener, por las guerras que sus enemigos van a desatar en contra de ella. Ya no solamente eso, recuerda que ellos fueron llevados fuera de su nación a otras naciones, y otro grupo fue esparcido en las naciones y se fue a todos los continentes de esa época, y siguieron hasta hoy en día. No han regresado a Israel. Los únicos que regresaron fueron la casa de Judá. Por esa razón se le llama a ellos judíos. Bien, entonces, te decía, al paso del tiempo Israel pierde su libertad en diferentes momentos, a través de invasiones, a través de las guerras. También va a perder su libertad por causa, y aquí es donde voy a direccionarme más, por causa de las falsas enseñanzas o de las doctrinas erradas o equivocadas que se promovían en el templo o que se promovían en el pueblo, y que lo hacían los diferentes líderes religiosos. Para la época del Mesías, cuando el Mesías aparece y cuando comienza su ministerio, hay que tomar en cuenta que Israel está subyugado por el imperio romano y que hay una disputa de sectas, que eso a veces no lo vemos. Por eso tomamos un versículo de la Biblia y lo aplicamos para todos lados, menos para el lado correcto, y de ahí sacar lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, en esa época había una disputa de las sectas. Todas las sectas decían estar en la verdad. La de los fariseos, la de los saduceos, la de los esenios, la de los herodianos. Había un montón de sectas, y todas ellas apelaban y decían que ellos eran los únicos que tenían la verdad. Incluso decían que ellos eran los únicos quienes podían ejercer esta autoridad, porque venían de un linaje, de una descendencia, que esto es muy importante en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Ok, entonces estamos ante un problema no solamente político, sino un problema religioso, en donde cada quien se ha repartido un pedazo del pastel y dice: yo tengo la verdad, y aquel dice: yo tengo la verdad. Y de acuerdo a eso que ellos creen tener como verdad, van a enseñar y van a instruir al pueblo. Entonces, por esa razón vas a ver en el Nuevo Testamento o en los Evangelios un choque, una disputa entre estas sectas religiosas y el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la razón. Porque todos decían: yo tengo la verdad, a mí Dios me la reveló, yo tengo, lo que digo es lo cierto, lo que los demás dicen son equivocados. Eso está pasando hoy en día, ¿te das cuenta? Casi todas las iglesias dicen: nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros, y es por acá, si te vas de aquel lado, estás mal, mi hermano, te van a echar a perder. Y todos dicen así, y te vas del otro lado y van a decir lo mismo. Ok, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo vamos a ir descartando poquito a poquito.
con estas doctrinas de hombres y estas leyes humanas que alejaban al pueblo de la verdadera ley de Dios, de los mandamientos, de lo que Dios había enseñado, con estas leyes y estas doctrinas, estos líderes religiosos subyugaron a los hombres, cambiando la palabra de Dios, cambiando los mandamientos, cambiando las leyes por sus propios mandamientos y sus propias leyes. Estos líderes religiosos lo que buscaban no era que el pueblo tuviese la verdad y que conociera al Dios de Israel, sino que a ellos les interesaba más que el pueblo aceptara sus doctrinas, aceptara sus enseñanzas, y no solo eso, sino que las promovieran y que vivieran con ese yugo, con esa doctrina, con esa enseñanza de hombres. Así es que para la época del maestro, mucha gente conoce las leyes rituales de los fariseos, de los saduceos y de todas las demás sectas, pero desconocen la ley de Dios. Por eso cuando leemos en la Biblia la ley, mucha gente cree que se está refiriendo o tanto el Mesías o como los apóstoles a la ley de Dios. Y en muchos casos eso no sucede. Ellos están oponiéndose a las leyes de las sectas, a las leyes humanas. Por eso el maestro les dijo en una ocasión a un grupo de estos líderes, les dijo: ustedes han invalidado la ley de Dios por sus costumbres y sus leyes humanas. Eso a veces no lo percibimos, pero había ese choque, había esa situación en esa época. Entonces, este grupo de personas o líderes enseñaban, ojo con esto que te voy a decir y para mucho tu oído. Estos líderes enseñaban que la ley de Dios era difícil de llevar y de obedecer. Cuando alguien del pueblo quería acceder a obedecer a Dios, le decían: mira, no te voy a hablar de la ley de Dios porque es difícil, no la vas a poder llevar, es más, es difícil para ti. Solo nosotros los sacerdotes, solo nosotros los fariseos, los líderes, nosotros sí podemos cumplirla. Pero ¿qué crees? Hemos estructurado una serie de mandamientos para hacer de tu vida o de la obediencia o del mandamiento algo muy light, que tú puedas hacer sin que tengas que hacer todo lo demás. Así es que si tú haces lo que yo te estoy diciendo y tú aplicas estas leyes que yo te voy a entregar, con eso es suficiente. Tú ya cumpliste la ley de Dios. Esto precisamente es lo que está pasando hoy en día en nuestros tiempos. Déjame avanzar un poquito más. Entonces, con estas enseñanzas, pues el pueblo se desinteresó de las escrituras. El pueblo perdió el interés de estudiar, de conectarse con la palabra de Dios. Y está sucediendo hoy en día. Veo la gran mayoría de los hijos de Dios y de los creyentes, solo nos conformamos con escuchar un sermón y con eso es suficiente. Yo lo que quiero es que Dios me ministre. Voy a la congregación y que me digan que levante mis manos, y quiero que el Espíritu me zamarree, me revuelque un poco y me voy contento porque wow, recibí una llenura, aunque siga siendo un ignorante en las escrituras. ¿Sí me estás escuchando? Porque tú le preguntas a alguien y te va a decir: yo no sé nada. Como aquel filósofo: yo solo sé que no sé nada. Aquí no vale eso, Porque recuerda que el plan de Dios es levantar un pueblo sabio y un pueblo entendido, no ignorante. Recuerda lo que dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí no vale que yo no sé, yo solo sé que Dios me sana y que me congrego y que me ministra y lo demás no me importa nada.
hemos dado por sentado la iglesia de hoy, en muchos, no en todos los casos, pero en muchos casos, la iglesia de hoy se ha conformado con recibir una palabra de un líder. Yo solo llego a pescar la palabra. Si la palabra dice que en este año voy a prosperar, aleluya, tomo esa palabra. Si la palabra dice que este año me va a pasar esto, amén, lo recibo. Y se va a su casa y cree que esto es nada más de levantar la mano como los regalos que hace el gobierno. ¿Pero por qué sucede eso? Por la ignorancia. Y sin darse cuenta se han hecho esclavos de una doctrina, de una enseñanza errada, al punto que dicen: yo no necesito estudiar la Biblia. ¿Para qué lo voy a hacer si el pastor lo hace por mí? Es más, predica muy bonito, así es que lo dice más bonito él que cuando lo leo en la Biblia. Si lo leo en la Biblia me da mucho sueño. Si el pastor lo predica, a veces pues me da sueño, por otras veces sí, por ahí le llevo la corriente. Se ha creado un pueblo ignorante, un pueblo que no le interesa tener contacto con las escrituras, un pueblo que se ha conformado con recibir, con que le decreten, con que le profeticen y que no se le instruya en el estudio de la palabra de Dios. Quiero que me sigas con esto porque voy a ir avanzando. Ok, entonces estas personas le decían al pueblo: es que no vas a poder leer las escrituras, no tienes la capacidad, déjame que yo las leo por ti y yo te voy a traducir y te voy a hacer el mandamiento más sencillo, más simple, para que no te rompas la cabeza. Así lo hacían durante el tiempo del maestro. Crearon, simplificaron, hicieron métodos. Y sin darse cuenta, el pueblo recibió el yugo de sus líderes, el yugo de las sectas, y se alejó de la ley de Dios. Conocían muy bien cuáles eran las doctrinas de las diferentes sectas, pero no conocían la ley de Dios. Ok. No solo enseñaban estas cosas, sino que también ellos las creían así. Que eso nos ha pasado a nosotros en diferentes momentos. Que lo creemos, y porque lo creemos, por eso lo enseñamos. Pero cuando comenzamos a tener un estudio serio de las escrituras, guiado por el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no están sustentadas en la Biblia. Que Dios no lo dijo, que nunca lo ha dicho, pero que lo recibimos porque le lo dijo un predicador muy elocuente, un predicador muy reconocido, y no importa que Dios no lo diga. Si lo dijo el predicador Juan Pérez, ya está listo, nos vamos al cielo. Pero no lo dice la Biblia, no importa, Él lo dijo por inspiración del Espíritu Santo. Pero mientras que no aparezca en la Biblia, quiero decirte que vamos a estar hablando ideas de nuestro corazón y enseñanzas provocadas por nuestras emociones. Déjame continuar. Así es que, de esta manera, hacían esclavos al pueblo de estas enseñanzas y estas doctrinas. Estos eran los mensajes que se predicaban en el púlpito de la época. No la palabra de Dios como tal, sino el sistema de sus religiones. Ahora vas a encontrar la congruencia de las palabras del maestro. Es por ello que el maestro instruye a sus discípulos, a sus estudiantes, y enseña y les dice: ve conmigo otra vez Juan 8, 31 y 32. Vamos a ver otra vez ahora, después de todo el contexto que te acabo de dar. Ahora mire cómo dice: dijo entonces Jesús a los judíos, una vez más, a los judíos que habían creído en él. ¿Hubieron judíos que creyeron en él? Sí. Ok. Y les dijo: si vosotros permanecieres en mi palabra. Y estaban ahí los fariseos y estaban los saduceos oyendo. Y les decía: si ustedes permanecen en mi palabra, no en la palabra de los hombres,
no en la palabra de los fariseos, no en la palabra de los saduceos, sino que ustedes permanecen en mis palabras, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué está hablando el maestro? De las Escrituras. Déjame decirte que el error más grande que un creyente o un hijo de Dios puede cometer es el siguiente. Pon mucha atención con esto. El error más grande que un creyente o un hijo de Dios puede cometer es el siguiente: alejarse de las instrucciones del Padre Eterno, ignorar su palabra, pensar, creer o aceptar que esa palabra que tenemos en las Escrituras solo fue útil para aquel tiempo en el que Adán y Eva vivieron, en el que Abraham, Isaac o Jacob existieron, incluso que fue útil solo en ese momento, pero que ahora ya no nos sirve a nosotros, ya no es eficaz, que esa palabra perdió su poder para estos tiempos. Esta es la enseñanza que hoy se está predicando hoy en día. Ya esa palabra ya pasó de moda, está muy cavernícola. Necesitamos nuevas palabras ahora, porque este es el nuevo mover de Dios. Y sin darnos cuenta, escuche bien esto, hay mucha gente que sabe más lo que los predicadores dicen que lo que la Biblia dice. Y hay mucha gente que se alimenta más de lo que dice un predicador que de lo que Dios dice. Hay mucha gente que comparte más y que cree incluso más lo que un predicador dice que lo que Dios dice en su palabra. En ese nivel estamos hoy en día. Vas a mirar en las redes sociales como para un lado y para el otro, todas estas palabras de los hombres que se dicen son más movidas y más creídas y más aceptadas que la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque casi siempre las palabras de los hombres no te comprometen con Dios. Escúchame esto. La palabra de los hombres casi siempre no te comprometen con Dios, te comprometen con ellos mismos, pero no con Dios. Por eso es que se dice muchas veces: levanta tu mano y vas a recibir. No importa si estás obedeciendo a Dios o no. No importa si tú vives de acuerdo a lo que Dios dice o no. Tú levanta tu mano y vas a recibir. Y eso es fácil. Y todos queremos así. Sin compromiso, sin responsabilidad. Y si Dios es así, pues que venga todo para acá. Pero quiero decirte que no, así es el hombre, pero Dios no es así. Dios no es así, porque Él es un Dios de orden. Si hay alguien, familia, que es disciplinado, es Dios. Y si tú como papá, si tú como padre sabes que muchas veces darle a los hijos todo lo que piden es incorrecto, imagínate Dios mismo. Porque usted y yo no somos más sabios que Dios. Ok, déjame avanzar más. El maestro dijo que la evidencia de un verdadero discipulado es la permanencia en su palabra. Aceptando esta palabra como una palabra viva, como una palabra eficaz, como una palabra que viene del Padre. Y lo cierto es que cuando tú permaneces en contacto con las Escrituras, la verdad de ellas se te van a revelar. Y tú vas a poder identificar qué es falso y qué es cierto. No sé si me estoy explicando con esto. Aquel que no conoce las Escrituras lo van a engañar fácilmente.
y le van a decir, Dios dijo, y él va a decir, yo lo creo que Dios lo dijo, aunque no venga en la Biblia. Pero aquel que conoce las Escrituras va a decir, espérate, momento, eso no lo dijo Dios. Eso tú me lo estás diciendo, pero Dios no lo ha dicho. En estos errores caemos cuando nosotros no conocemos las Escrituras. Así es que cuando tú estudias vas a identificar lo verdadero de lo falso. Solo una persona que conoce a ciencia cierta el original de un billete va a identificar cuando un billete es falso. Yo me asombro que hay invidentes que, bueno, por lo menos en aquel entonces, no sé ahorita que ya los billetes cambiaron, pero yo me acuerdo de cuando era más muchacho, recuerdo que habían invidentes que tomaban un billete y solo con el puro tacto te decían de qué valor tenía ese billete. Si era de 20, si era de 100 o si era de 50. Por tanto que lo llegaron a conocer. Y es que lo cierto es que cuando tú conoces lo original, tú puedes identificar una copia. Una persona que conoce de ropa de marca, que conoce porque ese es su mundo y es su ambiente, cuando le quieren vender algo que es copia, que es falso, se da cuenta rápidamente. El que no, se va contento porque consiguió una camisa que vale 1,000 pesos y la compró en 100 pesos. Y de marca, y él no sabe, pero el que sabe, pues le va a decir, te estafaron. Porque esa es una marca, es una prenda falsa, no es la original. Por eso era que el Señor le decía a sus discípulos, hey, para que ustedes no caigan en ese error, permanezcan en mi palabra. Porque si ustedes permanecen en mi palabra, en lo que yo les enseño, en lo que yo les instruyo, van a ser en verdad mis discípulos, y no solo eso, sino que van a recibir la revelación de la verdad y van a identificar qué no es y qué sí es. Ok, déjame ir al siguiente punto para ir ya descendiendo a donde quiero llevarte muy puntualmente. Ok. ¿Qué dijeron los judíos cuando el maestro le dijo, si ustedes permanecen, mis palabras en ustedes, van a ser mis discípulos? ¿Qué respondieron ellos? Déjame llevarte ahí mismo en Juan, capítulo 8, versículo 33. Y mira lo que responden los judíos. Le respondieron estos hombres, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ahora, esta gente probablemente no estaba diciendo mentira, pero estaba diciendo algo errado, o sencillamente no querían reconocer lo que estaba pasando en su nación, en sus vidas. ¿Por qué? Porque aun cuando en ese tiempo los judíos estaban bajo el yugo de Roma, de este imperio, tal vez no estaban reconociendo o no se daban cuenta de su esclavitud. Israel no era libre, Israel fue invadido por el imperio romano y en esa época estaba bajo el yugo de los romanos. Estaban sometidos a ese imperio. Incluso, fíjate, habían negociado y habían aceptado la forma de gobierno de los romanos con el fin de sacar privilegios. Por ejemplo, la secta de los fariseos habían negociado, los sacerdotes de la época del templo de ese entonces habían negociado para estar ahí y mantener cierta autonomía. Herodes el tetrarca había negociado ese puesto porque él era también un judío, pero había negociado con los romanos para recibir de alguna forma un beneficio. Así es que lo que quiero decirte es que realmente los judíos estaban subyugados por Roma, pero no lo reconocían o no lo veían. Tal vez pudieran pensar que era hasta un privilegio que estaban teniendo. Ok, esto es lo que vemos incluso hoy en día. Cuando hacemos una revisión,
muy concienzudo y muy apegado a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de hoy, escucha esto, la iglesia de hoy cree y practica muchas de las cosas que fueron impuestas por la religión romana. Para que identifiquemos, la iglesia que se llama protestante cree y practica muchas de las doctrinas y de las enseñanzas que recibieron de la religión romana. Déjame decirte un poquito más. Mira, te voy a dar un ejemplo rápido para que veas. A ver, si una persona practica una fiesta de las que aparecen en la Escritura, lo primero que las demás iglesias o religiones cristianas dicen es que esa persona está practicando judaísmo, porque se cree que esas fiestas ya no debemos practicarlas porque eso es para los judíos. Y tal vez tú le dices, pero espérate mi hermano, pero es que la Biblia en Levíticos 23 habla de esas fiestas. Y te van a decir, no las debes de practicar porque eso es judaísmo. A ver, pero hay otras fiestas que son por tradición y que se practican, aunque en la Biblia no aparezcan. ¿Le digo una? Solo le voy a decir una para que no se me altere mucho. La Navidad, ¿aparece en la Biblia? No está. ¿Y por qué la practicamos? Porque eso recibimos, esa herencia, esa costumbre de hacerlo. Otra tradición, otra fiesta tradicional, por ejemplo, es el Día de las Madres. ¿Aparece en la Biblia? No. ¿Y por qué las practicamos? Por tradición. Pero si las practico, ¿es malo? No. Pero si practico una fiesta que está en Levítico 23, ¿es malo? Sí, porque entonces te estás convirtiendo en un judío. Ahí, y no voy a avanzar más, no voy a ahondar más en eso, pero ahí te dejo de tarea para que tú sigas investigando. Ok. Pero esto no es lo más grave, sino las doctrinas que se estructuraron y que se pasaron a las iglesias cristianas. Si tú eres un poquito más curioso y te das una vuelta por internet, investiga las doctrinas que crees y que has practicado y que se han enseñado, investiga quiénes las estructuraron. Y vas a mirar que si no el 90%, el 50% de esas doctrinas en las que creen la mayoría de los cristianos fueron establecidas y estipuladas por los padres de la iglesia romana. La gran mayoría. A una investigación en internet vas a mirar en diferentes enciclopedias y te vas a dar cuenta que mucho de lo que se cree o de lo que se practica en las iglesias cristianas fueron establecidas por Roma. O sea, hay una similitud entre lo que estaba pasando en el tiempo del Señor y lo que está pasando en este tiempo. Ahora quiero decirte lo siguiente. Después de tantos años con la creencia que tenemos, sin revisarlas, sin escudriñarlas por medio de las Escrituras, sin corroborarlas incluso, pensamos, ¿cómo puede ser así? Si yo ya salí del sistema pagano o del sistema romano, como le quieras llamar, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué fue lo que dijeron los judíos? ¿Cómo vamos a ser nosotros esclavos si somos descendientes de Abraham, a quien Dios le prometió libertad y la tierra prometida? Déjame avanzar con 2 textos más y vamos a ir cerrando. Juan 8:34. Quiero que veas que dice, el Señor responde cuando los judíos le preguntan, ¿cómo es eso? Y Él dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Y este es el punto más interesante al que te quiero llevar. Y con eso voy a concluir. Porque si yo le preguntara a todos ustedes qué cosa es pecado, seguramente cada uno me va a dar una percepción o una definición del pecado de acuerdo a lo que ha aprendido, a lo que le han enseñado o a lo que entienda. Pero cuando hablamos de pecado, casi siempre decimos pecado es todo lo malo. Todo lo malo es pecado. Pero el concepto bíblico o el concepto de pecado en el corazón de Dios tiene una definición más amplia. Y no solamente porque la palabra pecar o pecado significa errar al blanco o errar en el propósito, sino que va más allá. Fíjate que la Biblia dice que el apartarnos de las palabras, en este caso del maestro, o podemos aplicarla también a toda la palabra de Dios, el apartarnos de ellos nos hace esclavos del pecado. La pregunta es, ¿qué es pecado desde el punto de vista bíblico? Y aquí quiero llevarte algo interesante, algo que olvidamos y algo que se nos ha dicho que ya no sirve y que el Hijo de Dios vino a librarnos de la ley. Y mucha gente cree que cuando la Biblia menciona que vino a librarnos de la ley, se refiere a la ley de Dios, y eso no es cierto. Se refiere a la ley del pecado y a la ley de la muerte, pero no a la ley de Dios. ¿Cómo vendría el Hijo de Dios a liberarnos de una ley que su Padre dejó? Eso es incongruente, pero déjame ir hacia lo que te quiero llevar, a lo que es pecado. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Tú y yo podemos definir muchas cosas en cuanto a pecado, pero quiero decirte que la única autoridad en cuanto a estos conceptos o a estas definiciones es la misma palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y continúa diciendo: ¿todavía no está? Ok. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y mira lo que dice: pues el pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. O sea que cuando alguien infringe la ley de Dios, entonces uno cayó en pecado. A veces piensa, pecador es el borrachito que anda tartabillándose allí. Solo es ese. Pecador es aquel que se droga. Y solo es eso. Por la Biblia dice que el pecado está relacionado con violentar la ley de Dios. Cuando tú y yo violentamos la ley de Dios, cuando tú y yo quebrantamos la ley de Dios, entonces estamos bajo el pecado. ¿Y el pecado qué es? Maldición. Ok. ¿Ahora sí aparece? 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Pues el pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. Y si tú anulas la ley de Dios, entonces, si dejas sin efecto la ley de Dios, entonces tú no eres pecador. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, y que aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Porque ese es el propósito de la ley, revelarte cuando tú andas equivocado, cuando estás errado. Y voy a ir al siguiente versículo. Juan, ahí mismo Juan capítulo 3, pero versículo 5. Mira lo que dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto no quiere decir que el Hijo de Dios apareció para quitar la ley, sino que apareció para que aquello que la ley no podía otorgarnos, lo recibiéramos por medio del Hijo de Dios. Porque ¿qué es lo que la ley no puede perdonar? Y esto es lo que muchas veces no se enseña porque no se sabe. ¿Sabías tú que hay pecado de muerte?
Hay pecados que no tienen perdón de acuerdo a la ley de Dios. No existe. Por ejemplo, uno de ellos, el adulterio. Cuando una persona adulteraba, no había forma de perdonarlo, porque la ley determinaba que debía de morir. Por eso cuando aquella mujer que encontraron en el acto de adulterio la trajeron ante el Señor, le dijeron: Señor, la encontramos en esta situación y la ley dice que debe de morir. Y el maestro no dijo: ustedes están equivocados. No, él no dijo nada, porque la ley dice que aquella persona que adultera había que matarla o debía de morir lapidada por los jueces. No era por el marido solamente, sino que los jueces analizaban todo lo que había pasado y luego después se hacía la justicia. Otro pecado imperdonable en la Biblia es la sodomía. Es imperdonable, eso se pagaba con la muerte. O sea, era sentencia de pena capital. No había forma de perdonarlo. Otro pecado era el incesto. No había forma, no había sacrificio, no había ofrenda por ese pecado, aunque llegaba con el sacerdote. Es más, y otro pecado del asesinato. Si alguien llegaba queriendo con el sacerdote negociar, le decía: no se puede, porque no hay forma de ese pecado se quite. Lo que corresponde es la muerte, la pena capital para esos pecados. Esos pecados que la ley no podía perdonar son los que en la cruz el Hijo de Dios los perdonó. O sea, cuando el hombre no tenía acceso al perdón, vino el Hijo de Dios y abrió un camino para perdonarnos. Hay otro pecado también que no es perdonado en la ley de Dios, y es la idolatría. La idolatría, pena capital, Cuando Acán se robó algunas prendas y descubrieron un manto babilónico, lo descubrieron, fue muerto a pedradas. Estos pecados no tenían perdón. Ahora, ¿a qué se refiere entonces la Biblia? ¿O a qué se refiere el maestro cuando él dice que si permanecemos en su palabra? Porque solamente cuando usted es instruido en la ley de Dios, usted va a evitar las consecuencias del pecado. La ley de Dios es instructiva. La ley de Dios instruye. La ley de Dios es preventiva. La ley de Dios crea un muro, un cerco de protección para que usted no peque. Por eso el apóstol Pablo decía que por la ley él conoció el pecado. Usted no va a saber si está haciendo algo malo si no lo verifica en la ley. Entonces usted podrá corregirlo. O usted será advertido de no hacer algo que va a ofender a Dios. Pero si usted no conoce la ley de Dios, usted va a estar pensando que está haciendo algo bueno cuando estará tal vez haciendo algo malo. Y por último, la ley no salva, que esa es la discusión que hay en el Nuevo Testamento. La ley no salva. Y Pablo dice, la ley no salva. Pero eso no quiere decir que la ley no sirve. La ley sirve para decirte qué no hacer y qué sí hacer. ¿Qué debes de evitar y cuáles son las consecuencias? ¿Te acuerdas cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén? ¿Qué le dijo? De todo árbol pueden comer, les dio esa ordenanza, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les advirtió, porque el día que coman de ese árbol, ¿qué les dijo? Van a morir. No era el anhelo ni el deseo de Dios que el hombre muriera, pero nuestra obediencia es voluntaria. Ahora, recuerda que Dios nos ha llamado a ser libres. Ponte de pie. Cuando una persona cae esclavizada del pecado o de alguna otra forma de esclavitud, quiero decirte que
No te conformes ni te quedes en esa situación o en esa condición, porque el plan de Dios es hacerte libre. Y la libertad es vivir plenamente, es vivir en su presencia, es vivir obedeciendo lo que Él nos ha dicho en su palabra. Por eso su palabra es vida. Cuando tú la obedeces, produce en ti vida. Cuando tú la acatas, produce en ti bendición, gozo, disfrute, te lleva al alcance de las bendiciones de Dios. Pero cuando usted desobedece a su palabra, entonces hay consecuencias por ello. Te voy a invitar en esta noche a que cierres tus ojos. Y que le pidas a Dios. Es más, yo le pido a Dios que tú tomes conciencia de la importancia que tienen las Escrituras. Que no te conformes solo con escuchar, sino que tu corazón sea movido, sea desafiado, sea motivado para recibir tú de primera mano la revelación de la verdad de Dios a través de las Escrituras. Y que creas no por el dicho de las demás personas, no porque el pastor te dijo, no porque X predicador te dijo, sino por el contacto, por la revelación de las verdades de Dios que va a hablarte a través de su palabra. Si usted hace un compromiso de permanecer en contacto con la palabra de Dios, usted puede saber que es un fiel discípulo de Dios o del Maestro. Y tenga la garantía, la seguridad de que a través de su palabra Dios le va a revelar sus verdades. Verdades que cada vez que lleguen a su espíritu van a romper los yugos de la mentira, del engaño, de la falsedad. Van a diluir, van a corroer esas vendas que han cegado nuestros ojos. Y vas a entender que la ley de Dios no es difícil cumplirla. Y vas a decir como decía David: me deleito en tus mandamientos, todo el día en ellas medito. Y vas a entender lo que dice el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra equivale a tus mandamientos, tus instrucciones, tus leyes, tus ordenanzas. Y es lumbrera para mi camino, para que no me extravíe, para que no caiga en el error, sino para conocerte. Es a través de las Escrituras que el Hijo de Dios quiere revelarse a tu vida y hablar a tu corazón. Padre, en esta noche te pido, eterno, que tú envíes esa unción de tu Espíritu Santo a cada persona. Que traiga hambre, Señor, por tu palabra. Que pueda a través de ella confirmar, evaluar, corregir, enmendar todo aquello, Señor, que no ha venido de tu corazón. Todo aquello que hemos creído ciegamente y que tú no has dicho. Te pido en el nombre de tu Hijo amado que podamos entender la importancia de ser instruidos en tu palabra y de no conformarnos con ser simples oyentes y seguir promoviendo, Señor, el desinterés de tu palabra. Haznos libres de los yugos de las religiones, de las doctrinas de hombre, de las enseñanzas de hombre. Y que estemos dispuestos a recibir el yugo de tu enseñanza, Maestro.
Porque tu yugo es fácil y es ligero. Que así sea, Padre, te lo pido en esta noche. Y que podamos y aprendamos a disfrutar la vida obedeciendo tu palabra. Que sea nuestro deleite, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén y amén. La única forma de permanecer en libertad es a través de conocer las Escrituras. El Señor dijo: ellas hablan y testifican de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Puedes tomar tu lugar? Y voy a dejar el lugar con mi esposa.